Bienvenidos amigos y amigas, gracias por estar en sintonía del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Comenzamos una serie de conversatorios sobre diversos temas que tienen que ver con derechos humanos en Nicaragua. El día de hoy me acompaña la abogada y defensora de derechos humanos Wendy Flores, con quien vamos a conversar sobre las medidas cautelares para periodistas. ¿Qué tal, Wendy? Bienvenida. Hola, Wendy Quintero, gracias. Bueno, para comenzar, explícanos un poco qué significa esto de las medidas cautelares. Bueno, las medidas cautelares, Wendy Quintero, son medidas que adopta la Comisión Interamericana para proteger a una persona que se encuentra en un inminente riesgo o peligro, su vida o su integridad personal. Normalmente estas medidas las otorga la comisión, pero las debe de cumplir el Estado a quien está dirigida la medida, es decir, la responsabilidad de proteger el derecho a la vida, a la integridad personal, que incluye la salud, por ejemplo, es responsabilidad del Estado, de donde es beneficiaria la persona que solicitó, por ejemplo, la medida cautelar. En este caso, pues en el caso de Nicaragua, pues obviamente la responsabilidad corresponde al Estado de Nicaragua cuando la comisión otorga una medida cautelar o un determinado número de medidas cautelares a diferentes beneficiarios o beneficiarias, ya sea individual o colectivamente. Entonces, el objetivo principal es prevenir que se dé una violación al derecho humano. Ese es el objetivo principal de la medida cautelar, que no se violente ni la vida ni la integridad personal. Porque si esto ocurre, entonces lo cautelar se pierde. O sea, la idea es de prevención, de protección. Ese es el objetivo de la medida cautelar. Ahora bien, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la instancia a la cual las personas y las organizaciones, digamos, solicitan estas medidas cautelares. En el caso de Nicaragua, ¿cómo ha sido este proceso? Pero es que tenemos que tener en claro cuándo es que se puede presentar la medida cautelar. Y tiene que ver cuando el Estado está fallando en su obligación o en su deber de proteger a una persona, a una persona que se encuentra en riesgo este derecho. Entonces, se aplican estas medidas cuando el Estado está incumpliendo con esta responsabilidad o con este rol y el objetivo siempre es la protección de la persona. Entonces, en esos casos es que se presentan, en esos casos es que acuden de forma directa una presunta, pues podríamos decir no víctima, pero porque no debería de considerarse que ya se ha violentado el derecho, sino que podría estar en riesgo, y por eso se habla también de personas beneficiarias, o también las organizaciones que están acompañándolas. Es decir, tenemos organizaciones de derechos humanos que han hecho esta labor por muchísimos años. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos en el CENID, y sabemos que el CENID lo sigue haciendo, nosotros como colectivo lo seguimos haciendo desde acá de Costa Rica, organizaciones internacionales lo hacen también, por ejemplo, CEGIL, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Rights and Equality. Entonces hay la iniciativa mesoamericana defensora y la nicaragüense también han apoyado, en el caso de Nicaragua, las solicitudes de medidas cautelares e incluso las medidas provisionales. Entonces, estas solicitudes normalmente se hacen acompañadas por organizaciones, en otros casos lo hacen abogados y abogadas directamente, y en otros las víctimas directamente llenan un formulario que hay en la página web de la Comisión Interamericana y hacen su solicitud directamente, plantean el hecho concreto. El hecho es, estoy en una situación de riesgo porque me pasó, porque un policía amenazó, por ejemplo, con detenerme y acudí a interponer un recurso de exhibición personal y el tribunal me lo negó. O, por ejemplo, personas que tienen un problema de salud y pueden tener el riesgo de morir y el Estado no les está garantizando un tratamiento médico. Entonces ahí también se aplican las medidas cautelares. Y en el caso de Nicaragua, ¿cómo ha sido ese proceso?
En el caso de Nicaragua se han adoptado medidas cautelares a partir de 2018, por ejemplo, y en el caso de periodistas se han otorgado 21 medidas cautelares para periodistas, por ejemplo, porque se encuentran en riesgo su vida y su integridad personal debido a la labor que realizan al ejercer la libertad de expresión, el derecho a informar, el derecho a pedir información también. Entonces, la comisión ha otorgado estas medidas porque estos periodistas que de estas 21 solicitudes o 21 medidas cautelares otorgadas han beneficiado a un poco más de 50 personas, porque a veces se protege los núcleos familiares también, se han otorgado por las amenazas a la vida que han recibido. Muchos han recibido mensajes en sus celulares, por ejemplo, de amenazas de muerte por fuerzas paraestatales. Otros han recibido amenazas de ser sometidos a privación de libertad o incluso les han allanado sus casas o hay una orden pues, de detención y sin haber cometido ningún delito. Pintas en las casas con la palabra plomo, que obviamente es un mensaje directo que atenta pues contra su vida y su seguridad. En esos casos es que la comisión pues, ha otorgado medidas cautelares. Recientemente, pues, la comisión también otorgó medidas, por ejemplo, para María Lili Delgado, otra periodista que la citaron por estar vinculada a la Fundación Violeta Barrios. Y en esta fundación, por ejemplo, hay varias personas que les otorgaron medidas cautelares. ¿Por qué? Porque hay una amenaza real contra su seguridad y su integridad personal, incluyendo la libertad. Y la comisión, por ejemplo, valora ese nivel de riesgo que están enfrentando los periodistas en Nicaragua por ejercer una labor. Yo venía también en parte pues a hablar un poco del marco desde Nicaragua, y luego caer en lo de los periodistas. Vos lo introdujiste perfectamente bien. En el caso del colectivo de derechos humanos, ¿cómo ha sido, digamos, el trabajo que se ha hecho de acompañar a estos periodistas en las solicitudes de las medidas cautelares? Por ejemplo, nosotros hemos trabajado al menos 5 solicitudes de medidas cautelares que nos han otorgado para periodistas, entre ellos periodistas de Notimax, porque estaban en un inminente riesgo en sus localidades por ejercer el periodismo. Y nuestros procesos de registro y documentación de agresiones, de amenazas, que atentan contra su vida y su integridad tiene que ver con una permanente comunicación entre los periodistas o las periodistas que están sufriendo dentro del país estas agresiones, a pesar de tomar una serie de medidas internas, porque ahora en Nicaragua hay que adoptar medidas dirigidas a tratar de resguardar la seguridad al momento de que están haciendo su trabajo. Y aún así, pues, siempre existen estos riesgos y se plantean ante la Comisión Interamericana, una vez que hemos hecho todo el proceso de sistematización de la información, pero además que se ha conjugado con la falta de respuesta de instituciones como el Tribunal de Apelaciones, por ejemplo, que niega los recursos de amparo. Y esta negativa del Estado es lo que hace también que la comisión otorgue las medidas cautelares. ¿Por qué? Porque el Estado no demuestra que esté adoptando medidas para proteger a un periodista. Todo lo contrario, empieza como a justificar que se cometen atentados contra la soberanía del Estado o que se ha violentado leyes internas como la recién aprobada ley de ciberdelitos. Exactamente, por ahí también quería que nos explicaras un poquito para que las personas que nos están viendo a través de nuestras redes sociales que puedan comprender también, si es, por ejemplo, alguien que no es de Nicaragua, cómo este año, por ejemplo, a través de la Fiscalía y la misma policía, el régimen Ortega Murillo ha ejercido, ¿verdad?, estas violaciones a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la falta de acceso a la información pública. Entonces, y hay toda una campaña también de desinformación y una campaña para
silenciar, lo cual ha hecho de que varios colegas periodistas tomen este recurso importantísimo de solicitar las medidas cautelares. ¿Qué otros casos ha llevado el colectivo que también se visibiliza precisamente estas violaciones? Mira, por ejemplo, en el colectivo hemos trabajado diversas temáticas o diversas problemáticas que hay en Nicaragua. Por ejemplo, la situación que tiene que ver con la privación arbitraria de la libertad y el seguimiento que hacemos a los presos y presas políticas, hacemos como monitoreo, algunos casos que nos son referidos, igual estamos siempre pendientes, gestionando o informando a los diferentes mecanismos internacionales con el consentimiento, por supuesto, de las víctimas. Es decir, nuestra intervención siempre está relacionada con que las víctimas no soliciten, excepto que sea una cuestión generalizada, una valoración generalizada de lo que está ocurriendo en el país contra determinados grupos. Familiares de presos políticos que son sometidos a una serie de agresiones, a negativas de información de sus familiares, o presos y presas políticas a los que se les niegan sus derechos totalmente y que rayan algunas acciones y prácticas en actos de tortura o malos tratos. Pero también, pues además de este grupo, a familiares de asesinados y asesinadas en el marco de las protestas de 2018, y por supuesto el acompañamiento que realizamos a periodistas y medios de comunicación por la labor fundamental que realizan para que Nicaragua pues tenga en algún momento un Estado de Derecho, una democracia, procesos de justicia. Decir, por ejemplo, de que el hecho de que de 14 resoluciones que ha dictado la Comisión Interamericana en este año, o en estos años, en materia de libertad de expresión y sobre medidas cautelares, 10 son para Nicaragua. Y eso nos revela la gravedad del problema de un país pequeño con unas restricciones a las libertades fundamentales desproporcionadas, inaceptables totalmente, y que se evidencian en esos números, que en Nicaragua 10 resoluciones sobre medidas cautelares a periodistas tengan que ver con Nicaragua, de 14, es grave en realidad. ¿Por qué? Porque la comisión también ve la situación y monitorea la situación de derechos humanos de los demás países de la región. Y lo que ocurre en nuestro país, realmente ese nivel de persecución, de ensañamiento, de vigilancia en contra de periodistas y de medios de comunicación, como de activistas y defensores y defensoras también, es muy fuerte. Así, de esa manera como se da en Nicaragua, pues no se da en otros países. Siempre hay, todos los países tienen problemas de derechos humanos y violaciones de derechos humanos, pero la situación de Nicaragua realmente es grave, y el periodismo ha enfrentado se ha enfrentado a los desafíos que implica tener que informar y llevar información en una situación de riesgo total, pero que también se devuelve para la propia seguridad individual de cada periodista y de sus familias también, que han sido amenazadas. Hemos tenido informaciones, por ejemplo, de periodistas que han recibido amenazas contra niños y niñas menores, que les van a hacer daño a su integridad física, porque también no olvidemos que en Nicaragua hay un problema fuerte de violencia contra mujeres, niñas y niños. Entonces, periodistas que los han atacado directamente, periodistas que les han robado sus bienes personales, cámaras, teléfonos, exacto, equipos de trabajo, cámaras, teléfonos, motocicletas, medios de transporte, y eso obviamente son daños patrimoniales que los asumen y los sufren los periodistas. Entonces, es una situación completamente difícil, y las organizaciones que estamos acompañando, pues estamos presentando constantemente estas informaciones, y lo hacemos desde acá como colectivo, pero también estamos siempre involucrados o enlazados con otros espacios de articulación que están también dentro del país y que nos permiten ir midiendo cómo está la situación en Nicaragua.
Ahora, la importancia en el actual contexto, digamos, de violencia hacia el periodismo nicaragüense, ¿cuál es la importancia de documentar y de utilizar precisamente las medidas cautelares desde el gremio de periodistas? Bueno, las medidas cautelares en Nicaragua no son cumplidas. La prueba está que hay personas que tienen medidas cautelares que no las cumplieron y están privadas de libertad ahora. La diferencia es, por ejemplo, en que una persona que tiene una medida cautelar y le sucede algo, la responsabilidad del Estado sobre la vida y la integridad de esa persona se aumenta y ya queda además registrado y documentado todo lo que le ha venido pasando a esta persona. Cuando una persona no denuncia lo que le está ocurriendo es como si no le estuviera pasando nada, es como si el hecho no existiera. Y a uno se le olvida, porque así somos, vivimos el día a día y entonces entre las preocupaciones de nuestras casas, de nuestro trabajo, de los problemas alrededor de la comunidad, se nos olvidan las cosas, se nos olvidan las fechas, se nos olvidan los datos, a veces uno dice no se me va a olvidar y de pronto se me olvidó el número de la placa que estuvo parqueada ahí por horas frente a mi casa, o el número de la moto del policía o de la patrulla policial que estuvo frente a mi casa, porque no lo apunté, porque no lo denuncié, porque no lo hice en el momento. Entonces lo importante de denunciar en el momento es que uno va sistematizando y registrando y documentando lo que está ocurriendo y no se nos olvide, o sea, lo dejo en información en manos de una organización que la está resguardando y cuando llegue el momento de que se abran las condiciones para estos procesos de justicia, esta información va a ser sumamente valiosa para que las que han estado sufriendo toda esta represión o los que han sufrido violaciones a sus derechos humanos puedan tratar de encontrar y activar mecanismos de justicia. Ahora bien, dijiste algo que me parece que es importante y está resonando en mi cabeza y quizás en la cabeza de algunas de las personas que nos está viendo en este conversatorio virtual. ¿Qué pasa que el Estado de Nicaragua no está cumpliendo no solo las medidas cautelares de periodistas, sino en general las medidas cautelares por agresiones, ¿verdad? A activistas, vos lo decías, a defensores y defensoras de derechos humanos, a incluso presos y presas políticas? ¿Qué mecanismo se puede hacer? Seguir documentando, seguir informando a la Comisión Interamericana de que no se está cumpliendo con estas medidas cautelares. Cuando las medidas cautelares no se cumplen, la comisión puede solicitar a la Corte la adopción de medidas provisionales. Ahorita recientemente lo hemos visto con una cantidad de casos que la comisión ha sometido a la Corte y que la Corte incluso ordenó la libertad de presos y presas políticas. ¿Que el Estado no ha cumplido? Sí, el Estado no ha cumplido, pero eso también tiene unas consecuencias. El estar incumpliendo las resoluciones de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana hace que en el sistema también de monitoreo, de informes de los estados, o que se presentan estos dos mecanismos, tanto la Comisión como la Corte presentan informes a la OEA, por ejemplo, se indica que Nicaragua está incumpliendo con sus obligaciones en materia de derechos humanos y ya lo han expuesto a nivel de la Asamblea de la OEA en sus informes. La respuesta del Estado hasta este momento ha sido no cumplir, desatender sus responsabilidades y sus compromisos en esta materia, porque obviamente prevalece una decisión de ellos de mantenerse en el poder a costa de lo que sea, y si eso implica salirse del sistema de la OEA, de denunciar la Carta Democrática, pues ya lo hicieron. Entonces ahora pues estamos en una cuenta regresiva en estos momentos de un plazo de 2 años para que Nicaragua salga de este sistema. Mientras ocurren estos 2 años, Nicaragua sigue obligado con los tratados internacionales, no puede desconocerlos, o sea, vamos a seguir utilizando el sistema interamericano hasta el último día que tengamos de plazo, pero eso evidentemente va a tener un impacto en el Estado mismo, en el funcionamiento, porque evidentemente las relaciones bilaterales o multilaterales se van a
se van a limitar y van a causar pues obviamente un perjuicio de la sociedad, pero la responsabilidad de todo esto la tiene quienes están dirigiendo actualmente, quienes se encuentran en el poder en este momento, que no han sido capaces pues de tratar de encontrar salidas a un problema que está causando unos efectos y unos impactos en las víctimas, en los presos y presas políticas y en la población en general. Gracias, Wendy. Ya casi finalizamos este conversatorio sobre medidas cautelares para periodistas. Agradecemos muchísimo que esté acompañándonos. Nos puede volver a ver, puede también buscar más información sobre medidas cautelares, no solamente para periodistas, sino para otros sectores dentro de Nicaragua, que como Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más hemos documentado y también hemos solicitado. Las puede encontrar en nuestra página web www.colectivodhnicaragua.org. Ahí vamos a tener más información. Gracias, Wendy, por estar con nosotros y por ampliar más pues toda esta temática que tiene que ver con medidas cautelares para periodistas. Tu mensaje final, ¿cuál sería? Bueno, que no desistamos, que sigamos denunciando, que sigamos acudiendo a las diferentes organizaciones que tengamos a nuestro alcance, no solamente pues las que están en Nicaragua, sino las que están fuera. Se hace una labor pues en medio de las circunstancias que se tienen y lo importante es documentar. Documentemos y denunciemos y documentemos para la memoria, para que no se nos olvide esto y no volvamos a repetir estos ciclos en un futuro, pero también para que fortalezcamos los procesos de justicia. Bueno, gracias amigos y amigas, un placer, gracias Wendy por estar acá contigo y bueno, seguimos y esperen más conversatorios sobre estos temas. Tengan muy buen día.